Hola, ¿qué tal? Saludo especial a los lectores de quienique.com. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión estaremos hablando con Miguel Uribe Turbay, candidato al Senado por el Centro Democrático. Es la cabeza de lista de ese partido. Vamos a estar conversando sobre sus propuestas, sobre su visión de país, también sobre todo lo que está pasando en torno al Centro Democrático y su entrada o su fallida entrada al equipo por Colombia. Doctor Uribe Turbay, le agradezco por aceptar este espacio para hablar con quienique.com. ¿Cómo está? Hola Sebastián, un gusto saludarlo a usted, a todos los lectores de Quienique. Gracias por la invitación y a todas las personas que están interesadas en defender este país. Gracias por acompañarnos un rato. Quisiera que comenzáramos esta entrevista hablando un poco sobre cómo va su campaña. Ayer lo vimos que estuvo en Medellín, hoy ya está en Bogotá, pues muy activo en campaña. ¿Cómo han sido estos recorridos? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Bueno, Sebastián, estoy muy contento y haciendo un recorrido por todo el país donde me invitan, donde hay personas interesadas en conversar. Me interesa escuchar a los ciudadanos, saber qué está pasando en cada rincón. Y bueno, ayer, como usted lo dice, estuve en Medellín, estuve recorriendo la Comuna 13, caminando en un sector que además es un ejemplo de cómo la seguridad genera oportunidades. La Comuna 13 estaba hace 20 años tomada por combos, pandillas, y era impresionante el nivel de violencia que allí había. Cero oportunidades para los jóvenes, cero oportunidades para las familias, y gracias a una operación de seguridad empezó este sector a reconstruirse, a reinventarse, y gracias a eso hoy es el segundo o primer lugar más visitado de Medellín. Los jóvenes son los que más oportunidades tienen, es un espacio cultural, recreacional, turístico, etcétera. Y ahora me entro en Mártires, Sebastián. Estoy en este momento, estaba en una reunión con administradores de centros comerciales de toda esta zona. Esto es una zona que yo realmente aprecio mucho y además conozco muy bien. Como yo fui secretario de gobierno, o cuando fui secretario de gobierno, lideramos todo el proceso y participé en el equipo que intervino el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo y Estanzuela, cuatro de las ollas más grandes del país aquí en este mismo sector. Cinco Huecos, que es muy cerca de donde estoy en este momento, es una olla que acabamos y que por la incoherencia, incapacidad e inexperiencia de Claudia López volvió a crecer. Queda al lado de un colegio que se llama Agustín Nieto y como a una cuadra y media del Hospital San José. Y estábamos hablando aquí con los comerciantes y vecinos del sector y realmente están preocupados de que no hay ningún tipo de intervención, ningún tipo de oportunidad. Y pues nosotros con toda la determinación cuando fui secretario de gobierno, acabamos Cinco Huecos como las otras ollas que ya mencioné. Y no solo eso, sino que creamos intervenciones para mejorar la calidad de vida en este sector. Recuperamos Plaza España, Plaza Mártires, el Parque Tercer Milenio además se reconstruyó y se volvió un complejo deportivo. Y toda esta zona empezó a florecer, ¿no? A reverdecer, a reflorecer. Y desafortunadamente, pues por este oportunismo político, hoy están en una crisis, en un desgobierno y una desesperanza. Entonces, aquí como senador me comprometo y me comprometí a que le vamos a hacer seguimiento a cada acción de la alcaldía y vamos a obligar que se intervenga. Y eso es lo que hago en todo el país, escuchar y poder comprometerme con cosas concretas que además, con experiencia, ya demostré en Bogotá. Lo hicimos aquí y lo vamos a hacer en el Senado. Entiendo, doctor Uribe Turbay. Yo creo que también por su recorrido político en el gobierno de Peñalosa, fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Mucha gente lo conoce en Bogotá y pues tiene presentes sus ideas. Yo quisiera que nos hablara un poco de sus propuestas para las regiones, para esa Colombia profunda que está reclamando congresistas que realmente estén comprometidos con el país. Actualmente el Congreso se enfrenta pues a un nivel de desaprobación histórico y pues es clave que quienes quieran llegar al Congreso puedan hablarle al país de frente y decirle cuáles son esas propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Así es, Sebastián, y eso es exactamente lo que estamos haciendo cada vez que recorro los departamentos y cada vez que hablo con amigos en todas las regiones. Lo primero y lo más importante es que tenemos que proteger este país, la democracia y la libertad. Necesitamos garantizar que haya instituciones fuertes, que eviten que lleguen populistas, oportunistas, que pretenden empobrecer a los colombianos, destruir el sistema y el sector productivo, que reivindiquen a los violentos, que justifiquen las vías de hecho, que criminalicen a la fuerza pública. Hay que evitarlo a toda costa, porque desafortunadamente están promoviendo ideas como si fueran nuevas, pero lo que han generado en todo el mundo
después de su fracaso es muerte y pobreza. No podemos permitir que hagan lo mismo con Colombia. En este caso, nosotros representamos la esperanza de demostrar que sí es posible hacer política decente. Usted hace un comentario fundamental y es que resalta en que el Congreso hoy genera desconfianza y tiene mala imagen. Por eso necesitamos elegir gente buena, transparente, que no tenga ningún escándalo de corrupción, que tenga experiencia para llegar a dar las peleas que se requieren, pero que adicionalmente que se la juegue por los temas que le importan a las personas. Ya no más debates de cálculos políticos y politiqueros. Vamos a jugárnosla por los temas que nos afectan a todos, como es la seguridad, el microtráfico. Ya daba un ejemplo. Entonces usted me dice, en todo el país es exactamente lo mismo. Cada vez que recorro cualquier ciudad, en los parques, los jíbaros, en los colegios, al lado de los colegios, los jíbaros, envenenando a los jóvenes. No lo vamos a permitir. Vamos a fortalecer a la policía y al ejército de inteligencia estratégica y investigación criminal para desarticular esas bandas criminales. No podemos permitir que se flexibilice el narcotráfico y el microtráfico. No podemos permitir que se normalice. Y por eso vamos a jugárnosla de fondo y de frente para combatir no solo el narcotráfico, sino el microtráfico en las ciudades. Y además oponernos de frente al consumo en espacio público. ¿Qué tal los niños yendo, por ejemplo, a la cancha de fútbol sintética? Ayer que estaba yo recorriendo la Comuna 13 yendo a jugar y por el lado jíbaros tratando de envenenarlos o consumiendo. Eso no se puede permitir. Segundo, necesitamos generar oportunidades para jóvenes. Los jóvenes en el país hoy necesitan oportunidades reales. Solo el 10% de los jóvenes están logrando tener un título académico y un empleo. Es decir, el 90% hoy no tiene alternativas. Por eso estoy proponiendo un marco jurídico para formar en habilidades a los jóvenes, incluso a las personas mayores, que puedan hacer en baja duración y de bajo costo una formación específica para tener un empleo. Y eso se va a construir con las empresas, con el sector productivo, con los gremios. Un ejemplo concreto es la programación. Mire, una persona entre 3 y 9 meses puede tener las habilidades que le logre dar un ingreso de más de 2,5 y 3 millones de pesos. Voy a proponer y me la voy a jugar, como lo hicimos en Bogotá, en tener más acceso a la educación, pero ojo a esto, todos los bachilleres técnicos sean técnicos, tengan un nivel de bilingüismo aceptable y que les permita realmente competir, no con colombianos, sino a nivel internacional. Y por último, que tengan habilidades de programación. Me la voy a jugar también por el crédito popular, por la economía popular, por el apoyo agroindustrial, por la tecnificación del agro, porque necesitamos generar recursos, generar empleo y especialmente poner a mover la máquina para que podamos redistribuir los ingresos y darle oportunidades sociales a las personas que más lo necesitan. Pero ojo, la única manera en la que funciona la democracia, la única manera en la que podemos tener una política social amplia es apoyando al sector productivo, agroindustrial, textil. Tenemos que apoyar al comercio, a la economía popular y a los emprendedores. Ojo, las microempresas, el 94% de las empresas en Colombia son microempresas. Tenemos obligatoriamente que pensar en ellos. La litografía, la ferretería, la venta de camisetas. Y hoy, desafortunadamente, no tienen el apoyo que merecen después de la pandemia. La reactivación económica va bien, pero necesitamos mucho más. Y en ciudades como en Bogotá, en donde la alcaldesa, sin ningún tipo de consideración, apagó la economía, pues generó una dificultad realmente profunda en el tejido comercial de Bogotá. Hoy vemos en muchas partes del país también centros comerciales vacíos, vemos sitios comerciales con locales para arrendar. Y esos nuevos negocios tienen que tener el apoyo del gobierno. Finalmente, vamos a jugárnosla por una batería de propuestas para las ciudades del país, en materia de transporte, protección ambiental, en materia de generación de oportunidades, en temas de impuestos como el predial, por ejemplo, en donde incluso yo como candidato a la alcaldía me la jugué para que el tope del impuesto predial, el crecimiento fuera el 3%, que básicamente más el IPC, pues resulta que en el Congreso, gracias al Centro Democrático, se aprobó un crecimiento máximo del 8% y gracias a la administración pasada en Bogotá se aprobó hasta un tope del 5%, pero hay que seguir bajando porque hay mucha gente que en este momento además no tiene la capacidad de pagar. Entonces, Sebastián, son muchas las propuestas, son muchos los temas, pero de fondo quiero terminar con esto. La confianza la vamos a recuperar cuando elijamos candidatos como yo, que no prometan lo que no pueden hacer,
que no digan una cosa en campaña y hagan otra, como Claudia López, que ganó con mentiras, como lo hemos visto públicamente en los últimos días, que dijo una cosa e hizo otra. Y adicionalmente, necesitamos garantizar llegar a reducir el Congreso. Es fundamental. Reducir el Congreso implica menos gasto y más política social, un Estado burocrático más pequeño y un Estado social más amplio. Implica adicionalmente más efectividad y más eficiencia. Implica mejor control social, que los ciudadanos conozcan sus congresistas, sepan cuáles son y que si no hacen lo que toca, simplemente no los vuelvan a elegir. Como usted bien lo menciona en ese apartado de sus propuestas, el tema de la seguridad yo creo que es clave, porque la guerra o el conflicto que veíamos en las regiones ha llegado casi que a las ciudades y está quitándole la vida a miles de personas. ¿Cuál es su propuesta enfocada a estos territorios, pues básicamente que están minados de violencia, de coca, de grupos armados que se pavonean como si fueran los terratenientes de esos lugares? ¿Cómo enfrentar esa problemática que está afectando a tanta gente en las regiones? Sebastián, esa es una gran pregunta. Mire usted, la propuesta principal para esos lugares de conflicto, esos lugares en donde se ha profundizado la conflictividad y particularmente los criminales tienen hoy un control, vamos a llevar una red, una ruta de atención y protección a los líderes sociales que sea efectiva. Cuando yo fui secretario de gobierno, creé la ruta más efectiva de protección a líderes sociales en Bogotá. En el 2015 se murieron seis o mataron seis líderes sociales. En el 2018 logramos 0 muertes de líderes sociales y logramos demostrar que era posible proteger a los líderes sociales con hechos, no con carreta, no gritándole y acusando a todo el mundo, sino con hechos concretos. Y asimismo vamos a cambiar la pasividad de la ruta de atención a volver una ruta mucho más activa, de búsqueda activa de líderes, de protección, con atención mediata e inmediata, con todos los sectores. Y de esa manera vamos a demostrar que a los líderes sociales sí nos importan y los podemos proteger. Segundo, vamos a combatir y le vamos a dar herramientas al Estado para que combatan la droga. Necesitamos ser coherentes. No podemos permitir que el negocio criminal que financia todos los delitos y la violencia en el país siga impunemente. Por eso, le vamos a dar herramientas y vamos a hacer lo que sea necesario para acabar los cultivos ilícitos. Si es necesario, con glifosato de alta tecnología, pero adicionalmente con erradicación manual, sustitución voluntaria. Y aquí no hay sustitución efectiva si no somos capaces también de llevar la infraestructura necesaria y el apoyo a nuestros campesinos para que tengan mejores y más alternativas. No podemos dejar al campesino en manos del delincuente. Los campesinos quieren trabajar y quieren hacer las cosas y por eso les vamos a promover que el gobierno lleve las rutas terciarias, vamos a tener más y mejor infraestructura, vamos a tener la tecnificación del agro, como ya lo mencioné, y eso va a ser fundamental. Y tercero, vamos a fortalecer a las fuerzas públicas. Primero, las vamos a reivindicar, las vamos a apoyar. Uno no puede pretender combatir el crimen, Sebastián, cuando está criminalizando a la fuerza pública como lo hace Gustavo Petro, Daniel Quintero, Claudia López o como lo hace Jorge Iván Ospina. Uno necesita empoderar a la fuerza pública y trabajar con ellos. Por eso vamos a crear un marco jurídico que les garantice, primero, seguridad jurídica, para que en el marco del cumplimiento de su deber puedan actuar y combatir al crimen. Segundo, vamos a darles herramientas también para que lleguen hasta el último rincón, fortaleciendo la inteligencia estratégica y la investigación criminal. Así que, Sebastián, ese es solo un conjunto para poderle de propuestas para decirle que vamos a proteger líderes sociales y comunidad, darle oportunidades a los jóvenes y a los campesinos y finalmente fortalecer a la fuerza pública para combatir el crimen. Doctor Turbay, nos preguntan en la transmisión de Facebook, ¿qué hará Miguel Uribe desde el Congreso para combatir la corrupción? Hemos visto en los últimos años cada vez más escándalos y con cifras cada vez más escandalosas. Mire, Sebastián, esa es una gran pregunta y le agradezco al oyente al lector y oyente que lo haya hecho. Primero, la corrupción se combate con hechos, no con discursos o con acciones. Hemos visto muchos políticos que hablan duro contra la corrupción, pero que callan cuando les conviene. Vemos muchos gobernantes que en sus gobiernos hicieron campaña en contra de la corrupción, pero los vemos plagados de clientelismo, burocracia, despilfarro, gastos que son realmente absurdos como los que hace Claudia López día a día y finalmente corrupción.
lo vimos en la campaña, en la alcaldía de Gustavo Petro, lo hemos visto en esta alcaldía, y por eso es fundamental que no guardemos silencio y que denunciemos. Pero ojo, es con hechos que se combate la corrupción. Cuando yo fui secretario de gobierno, Sebastián, logré que la Secretaría de Gobierno fuera la entidad más transparente del distrito. De acuerdo a Transparencia por Colombia, Pro Bogotá, la Veeduría Distrital, logramos demostrar que era posible. Segundo, las alcaldías locales donde comenzó el carrusel de la contratación, donde Samuel Moreno se enriqueció e incluso los socios políticos de Gustavo Petro también metieron las manos. Nosotros logramos a través de los pliego tipo, logramos a través de los acuerdos marco de precio, de la agregación de demanda, combatir esos carteles. Logramos llevar de 2 o 1 oferente por proceso, y estamos hablando de procesos de 1.000, 2.000, 15.000, 20.000 millones de pesos, a más de 50 oferentes, porque nos la jugamos por la transparencia. Con esa misma determinación, Sebastián, con esa misma voy a llegar al Congreso. Como yo tengo experiencia en cómo se gobierna y en dónde hay que poner la lupa, es exactamente lo que voy a hacer en el Congreso. Nos vamos a ir a buscar austeridad, nos vamos a ir a buscar toda la transparencia necesaria en los procesos y ojo, no la vamos a jugar porque no haya impunidad, porque de nada sirve denunciar corrupción, despilfarro, si los criminales siguen libres como hay muchos por ahí. Entonces, eso es para decir que tengo claridad dónde vamos a ir a garantizar que los proyectos de infraestructura salgan adelante sin corrupción, que no haya despilfarro y ojo esto que es fundamental y se conecta con el desarrollo económico, que los trámites no se vuelvan un peaje para los empresarios. Ojo, necesitamos generar reactivación, eso implica cortar trámites, ser muy detallado, es decir, toca ser muy eficiente en cuáles son los tipos de trámites que le vamos a pedir a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales para generar desarrollo. Porque desafortunadamente también hemos visto muchas denuncias de cómo esos trámites se vuelven peajes. Eso hay que denunciarlo y hay que combatirlo. Y vuelvo y repito, vamos a pedir, vamos a proponer, a presentar un proyecto para reducir el Congreso. Eso no solamente va a mejorar la transparencia, la confianza, sino también la visibilidad del trabajo en el Congreso. Doctor Uribe Turbay, partiendo de ese final de la respuesta, cuando usted habla de la propuesta de reducir el Congreso, siempre ha habido un debate bastante interesante sobre las dos posturas. Una indica también que se podría reducir el salario y se logran resultados pues, muy similares en materia económica. ¿No cree que reducir el Congreso lo volvería aún más o menos democrático y que podría representar menos a las personas? Voy a comenzar diciéndole que Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y tiene 100 senadores. Y Colombia, con 50 millones de habitantes, tiene 107 senadores. Solo para comenzar. Y también pasa lo mismo en la Cámara. No se trata de representación, no se trata de democracia. Se trata de garantizar que los que lleguen hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, necesitamos garantizar que en una posible modificación del Congreso, todas las regiones, sin excepción, estén representadas. No podemos permitir que haya subrepresentación. Segundo, tenemos que garantizar que sea el número efectivo para que no haya una concentración de poder, pero que sin duda garantice trámites rápidos de leyes, que se metan en los debates que son necesarios, que haya efectividad en el resultado legislativo, pero además efectividad en el control político. Recordemos que el Congreso también es fundamental para hacer control político, para ponerle un freno de mano al despilfarro, a la corrupción o a la incompetencia. Y no solo del presidente, también de gobiernos locales. Cuando yo sea senador me la voy a jugar por defender a los bogotanos de Claudia López, a los paisas de Daniel Quintero y a los caleños de Jorge Iván Ospina. Es inaceptable el discurso de odio, por ejemplo, de Daniel Quintero frente a los paisas, en donde está promoviendo odio y resentimiento entre el trabajador y el empresario, cuando históricamente había una sinergia en donde el trabajador siempre agradecido porque gracias a tu trabajo consiguió su casa, su carro, pagó la educación de sus hijos, y el empresario siempre consciente de dar mejores condiciones de trabajo. En Bogotá es inaceptable la inseguridad, cómo viene creciendo. Ya les decía yo aquí en Cinco Huecos, cómo después de que nosotros la recuperamos, Claudia López otra vez dejó invadir esto. Cómo el portal de las Américas se volvió el centro de operaciones de la primera línea y el nuevo Bronx. Cómo
Todos los días vemos atracos masivos o en un restaurante, o en el SITP, o en Transmilenio. Y mientras eso sucede, Claudia López, aparentando, preocupada por hacer política, por elegir a su pareja en el Senado, por descalificar a quienes nos oponemos. Y finalmente, Jorge Iván Ospina, que ha sido básicamente, o se ha convertido básicamente en el líder de la primera línea, en donde facilitó los bloqueos, en donde fue permisivo. Entonces, eso es determinante en el Congreso y lo tenemos que hacer. Hablando un poco también de los temas claves para los colombianos y que seguramente serán claves en el debate a puertas de las elecciones, se encuentra el tema del empleo. Pese a que siempre ha sido importante generar empleo en el periodo de la pospandemia, digamos que se está convirtiendo en un ingrediente fundamental para tener una reactivación exitosa. ¿Cómo generar más y mejores empleos en Colombia y en todas las ciudades, que no solo se concentren en las ciudades principales? Esa es una excelente pregunta y es una de mis preocupaciones, es una de mis prioridades, es donde ocupo el mayor tiempo posible construyendo alternativas con el sector privado y viendo qué alternativas puede tener o qué incentivos dar el sector público. Comencemos con que para eso hay que apoyar, reivindicar al sector productivo, a los industriales, comerciales y emprendedores. No podemos generar empleo si los estamos atacando todo el día. No podemos generar empleo si ahuyentamos la inversión. Entonces, el segundo punto es seguridad jurídica. Este es un país en el que no podemos permitir que lleguen personas que ponen en riesgo la propiedad privada o la capacidad de ahorro. Por eso voy a presentar proyectos que garanticen, protegen propiedad privada y capacidad de ahorro de los colombianos. Tercero, necesitamos créditos, necesitamos que los recursos del Estado lleguen a quien más los necesita para poder emprender. Entonces, crédito popular para apoyar la economía popular, al microempresario y al emprendedor. Necesitamos cubrir también y buscar incentivos para facilitar el establecimiento de nuevos comercios. Necesitamos reducir trámites. No puede ser difícil crear una empresa, no puede ser difícil exportar. Necesitamos, por ejemplo, diversificar los productos y aumentar la complejidad de los mismos para exportación. Eso nos va a generar mayores recursos, mayor crecimiento económico. Necesitamos adicionalmente apoyar procesos de formación, como ya mencioné, que garanticen que la persona, especialmente el joven, esté formado en una habilidad que requiere una empresa. Por ejemplo, hay un déficit enorme de programadores en Colombia. Son los nuevos empleos de la economía digital. En el mundo entero se requieren. Hoy ya la pandemia nos enseñó que podemos trabajar desde la casa en muchas oportunidades gracias a la tecnología. Y quien puede trabajar desde la casa puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Es decir, desde Colombia podemos prestar servicios en Estados Unidos, en Europa, incluso en otros países latinoamericanos. Lo que necesitamos es tener la capacidad, la tecnología y particularmente la formación ideal. Y eso es lo que nos vamos a jugar. Es que aquí ya llegó la hora de pensar en el futuro. Tenemos que pensar en los nuevos retos. Tenemos que garantizar que vamos a atender esos problemas sociales que profundizó la pandemia, pero también los nuevos retos que vienen en toda la humanidad. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer con un programa tan innovador como habilidades, formación en habilidades, competencias, formación en competencias que van a garantizar esa formación para tener más y mejores empleos que nos van a permitir incluso prestarlos a otros países. Pasando un poco la página de las propuestas, uno de los temas claves que se están hablando en los sectores pues, cercanos del Centro Democrático es el tema del equipo por Colombia. El candidato Óscar Iván Zuluaga decidió no ingresar, o por lo menos no por ahora. Quisiera que me hablara de su posición, de su opinión, de que su partido se quede por fuera de esta coalición en una elección tan marcada por todas las coaliciones. Sebastián, este partido, el Centro Democrático, ha sido el partido que se enfrentó a la incompetencia de Claudia López, desenmascaró a Daniel Quintero y se enfrentó a la primera línea y bloqueos en Cali y en todo el país. Es el partido al que se le debe la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es el partido que ha luchado por la democracia y la libertad incluso en los momentos de mayor adversidad. Es el partido, Sebastián, que se la jugó por el ingreso solidario, por la matrícula cero, por el mayor crecimiento de la economía y por el salario más alto histórico en nuestro país. Es un partido que hoy es mayoritario y que con candidaturas como la mía convoca a todos los colombianos para tener una postura incluyente que nos una en una visión democrática de país para poder avanzar.
Nosotros defendemos causas y yo soy firme. Tengo convicciones y no negocio principios como lo he mostrado en el Consejo, en la Secretaría de Gobierno, en la campaña de la alcaldía y ahora. Pero soy consciente que hay que construir consensos, hay que generar una oportunidad de construir desde la diferencia y eso es fundamental si queremos proteger la democracia y particularmente la libertad. Por eso siempre hemos estado abiertos a convocar unidad. Lo dijo el candidato presidencial Oscar Iván. Estamos listos para convocar a todos los que quieren frenar al populismo radical de izquierda, a todos los que queremos defender la democracia, a todos los que creemos en la libertad, a todos los que creemos en las instituciones, a todos los que queremos un mejor futuro. Y eso es básicamente lo que todavía va a pasar, porque no solamente comenzamos con coaliciones con los jóvenes, con los ciudadanos, con los empresarios, con los comerciantes, con la academia, sino también con los diferentes movimientos y sectores políticos del país. Vamos a esperar que se decante esta elección y estoy convencido de que vamos a llegar a una postura donde tengamos una coalición clara, concreta, que, ojo, no sea el resultado de cálculos políticos ni de caprichos electorales, sino que sea el resultado de convicciones firmes, que esté orientada alrededor de un propósito de país, que no sea exclusivamente para derrotar a alguien, sino que sea para ofrecerle a los bogotanos, a los colombianos, a los paisas, a los caleños, a todos los colombianos, el mejor país posible. Eso es lo que estamos construyendo y estoy convencido de que con el pronunciamiento de Oscar Iván es claro que estamos convocando a unidad, pero al mismo tiempo estamos listos para dar la pelea, porque el Centro Democrático no hace cálculos políticos, no tiene caprichos. Estamos defendiendo una causa y no nos da miedo hacerlo. No somos vergonzantes ni lo hacemos con tibieza. Ustedes ahorita en estas elecciones tienen un reto gigante y es llenar ese vacío electoral que pueda dejar el expresidente Álvaro Uribe, que no va a estar pues como candidato. Si no estoy mal, fueron más de 2,5 millones de votos. Uribe consiguió, creo que 800,000. Y usted ahorita tiene ese papel de liderar la lista al Senado. ¿Cómo se sienten en ese proceso? ¿Cómo creen que les puede ir en estas elecciones en las que el expresidente no será candidato y no lo tendrá la gente en el tarjetón? Sebastián, yo confío que nos va a ir bien, porque somos el partido que defiende democracia y libertad, que enfrenta criminales, que apoya la fuerza pública, que cree en las instituciones, que promueve oportunidades sociales y que cree en la reactivación económica. Por eso, estoy convencido que los ciudadanos nos van a apoyar, pero adicionalmente el Centro Democrático debe seguir siendo el partido mayoritario en el Congreso, porque somos un muro de contención para el avance de la política radical que ya mencioné y que se ha caracterizado con un populismo de izquierda en toda Latinoamérica. Nosotros somos la alternativa democrática. Somos conscientes que hay muchas cosas buenas, pero que hay muchas otras también por mejorar. Pero para mejorar lo que no funciona, no podemos destruir lo que sí está funcionando. Para mejorar lo que no funciona, no podemos permitir que dividan a punto de discursos de odio y resentimiento. Desafortunadamente aquí hay sectores políticos como Gustavo Petro, que pretende destruir la misma democracia que lo indultó. Gustavo Petro habla de reconciliación, pero permanentemente incendia y de odio el país. Gustavo Petro ha sido el responsable de empoderar a violentos como la Primera Línea, los bloqueos, los ha incluso justificado. Y eso es precisamente lo que no podemos permitir. Entonces, yo invito a los colombianos a que me apoyen. Yo soy Miguel Uribe, candidato al Senado, número 1 en el tarjetón del Centro Democrático. No tengo un solo escándalo de corrupción y adicionalmente tengo experiencia en hacer las cosas bien. Por eso creo que tenemos además un partido con más de 80 jóvenes en todas las listas al Congreso. Tenemos más de, entiendo, 40 mujeres aspirando. Somos un partido que le apuesta a la participación juvenil y a la participación de la mujer en política. Así que esta es una invitación para que nos respalden, nos apoyen y sigamos trabajando por este país. Doctor Turbay, para ir cerrando, digamos que en el proceso de elección del candidato del partido se generaron unos roces que fueron pues evidentes, unas discusiones al interior del partido. A día de hoy, ¿cómo siente que esté el uribismo de cara a las elecciones y pues más ahora que, digamos, de alguna u otra forma no estarán en una coalición? Primero, estamos más unidos que siempre. El presidente Uribe recorriendo las calles, todos nosotros volanteando, hablando con la gente, respaldando las causas ciudadanas, lo que le preocupa a las personas, defendiéndolos
defendiendo de malos gobiernos, apoyando una transformación social, programas sociales ambiciosos que le lleguen a las personas que más lo necesitan. Estamos trabajando para evitar que Claudia López, Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina destruyan nuestras ciudades. Necesitamos buenos alcaldes, buenos congresistas y, por supuesto, un gran presidente. Adicionalmente, lo que usted menciona es natural, esas discusiones o reflexiones en los partidos son completamente naturales y mucho más cuando los partidos son democráticos. Pero eso se decanta y hoy nos une la convicción de defender la democracia y defender la libertad. Finalmente, nosotros estamos convencidos que vamos a tener la coalición más grande con los colombianos, pero estoy seguro que vamos a reunirnos con todos los sectores democráticos que queremos defender la democracia y la libertad. Estamos atentos para hacer esa coalición con todo aquel que está dispuesto primero Colombia, por encima de los intereses personales, de cálculos electorales o caprichos individuales. Por eso tendremos una coalición que saque adelante al país y nos lleve por una senda donde mejoremos lo que falta, atendamos los problemas históricos, garanticemos oportunidades sociales y recuperemos de una vez por todas la seguridad, que vuelvo, repito, es necesaria para que las familias colombianas podamos vivir en paz. Bueno, doctor Uribe Turbay, le doy muchas gracias por haber asistido a esta cita aquí con los lectores de Quién y Qué. Muchas gracias por haber compartido su visión de país y estas propuestas que tiene ya de cara a las elecciones. Le quiero dejar un espacio para que nos deje un mensaje final y le deje un mensaje final a los colombianos para estas elecciones. Gracias, Sebastián. Yo estoy muy contento de estar aquí a Quién y Qué. Gracias por esta oportunidad. A todos los lectores, oyentes que nos están acompañando, gracias también por dedicarme un tiempo y una oportunidad para conversar con ustedes. Gracias por sus preguntas. Estoy aquí en Mártires, en este momento, en Bogotá, después de recorrer ayer la Comuna 13 en Medellín y seguiré recorriendo todo el país. Y quiero invitarlos para que me acompañen, para que me apoyen para ser senador. Yo soy Miguel Uribe, Centro Democrático número 1 al Senado, un candidato joven, con experiencia, sin escándalos de corrupción. Conozco el Estado, sé dónde vamos a poner la lupa para combatir la corrupción y el despilfarro. Vamos a perseguir a los criminales y garantizar que no haya impunidad. Vamos a apoyar a la fuerza pública para que combatan los criminales. Vamos a denunciar esas prácticas clientelistas de los gobiernos de Medellín, Bogotá y Cali. Vamos a jugárnosla por apoyar los proyectos de infraestructura que necesita el país. Vamos a respaldar las oportunidades de los jóvenes, de las mujeres que hoy necesitan estudiar y que necesitan trabajar. Vamos a proteger al sector productivo, empresarial. Vamos a garantizar de que tengan más y mejores oportunidades para crear mejores empleos con salarios más altos y que podamos competir no entre nosotros, sino a nivel internacional. Yo estoy jugado por este país, creo en él, no me voy a rendir y los invito a ustedes que tampoco lo hagan. Vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias y por eso, primero la democracia, primero la libertad y primero Colombia. Un abrazo grande y muchas gracias.